5:23 de la tarde en Miami. A esta hora hace su intervención en el tercer simposio de Democracia en las Américas Jonathan Bilancieri. Él es el director de plataformas web de NTN24. Lo escuchamos. Ojalá no se encuentran, pero que parecieran en curso en una ruta de colisión. Y me refiero a las realidades venezolana y cubana. Gran parte de los tópicos que tocaste en tu presentación van a coincidir con cosas que voy a mencionar y desafortunadamente no se trata de casualidad, sino definitivamente de una agenda marcada que lleva a que esos temas se encuentran. Yo hoy quiero hablar brevemente de la experiencia de NTN24 enfrentando la censura y voy a utilizar como caso de estudio NTN24 en Venezuela. En un principio y antes de entrar en profundidad en el tema, quisiera darles un breve contexto de la situación de los medios en Venezuela y vamos a encontrar algunas coincidencias en otros países donde sucede prácticamente lo mismo. Para darles un poco de contexto, hay 4 áreas principales en las que se está desarrollando un esquema de censura muy agresivo por parte de entes gubernamentales. El primer punto y el más conocido y evidente es el de las agresiones, la violencia y la participación directa de los brazos armados del Estado actuando en contra de representantes de la prensa y de los medios de comunicación. Hoy, dentro del alcance de esta breve presentación, no voy a entrar en profundidad en ese tema porque es para todos evidente y es bastante sencillo de entender la gravedad. Sin embargo, hay otras 3 áreas en las que la censura se ha desarrollado. Son tres cercos que se han creado alrededor de los medios de comunicación, en los que sí quisiera extenderme un poco más. En un principio quisiera hablar del cerco financiero que se ha trazado sobre la prensa, particularmente en Venezuela y en países como Ecuador, donde los medios de comunicación tienen que enfrentar una gran amenaza contra el modelo de negocios que los sustenta. Si bien son plataformas comunicacionales con una evidente misión social, la misión de informar, mantener a la sociedad informada, organizada y comunicada, tienen un modelo de negocio básico detrás, un modelo de negocio que si no se sustenta no puede permitir la libre operación de los medios de comunicación. Y en esta nueva era de la censura, una censura que a mí me gusta llamar 2.0, que busca definitivamente disfrazarse de acciones legales y enmarcadas dentro de la Constitución y de las diferentes regulaciones internacionales, esta nueva censura busca asfixiar el modelo económico de los medios de comunicación, va directamente en contra de los anunciantes, buscando amedrentarlos y asustarlos para que cesen las inversiones publicitarias en los medios, con constantes inspecciones, nuevas regulaciones, castigos tributarios, y de esa manera alejan a los inversionistas publicitarios y evitan que pauten en los medios de comunicación. En segundo lugar, van contra sus proveedores. Como conocemos, Venezuela cuenta con uno de los sistemas comunicacionales más grandes de América Latina, con incontables estaciones de televisión, cadenas de radio, medios impresos y medios digitales, que han creado, comprado o expropiado, dándole un músculo de propaganda que no tiene comparación en el continente. Eso los hace el comprador principal y aquel que tiene la mayor capacidad de negociación, y también asfixian a los proveedores, obligándolos a entregar sus servicios y bienes de manera exclusiva al Estado o llevándolos a la quiebra. Por lo tanto, 2 importantes eslabones de la cadena de subsistencia en medios de comunicación están secuestrados por el Estado, proveedores y anunciantes. Pero eso no termina ahí. Lamentablemente, el cerco financiero se extiende un poco más y busca específicamente asfixiarlos en otra arena. Y me refiero puntualmente al acceso a las divisas. Sin acceso a las divisas, un medio de comunicación en Venezuela no puede acceder a tecnología, entrenamiento, licencias, hardware, software e incluso elementos básicos para la subsistencia de un medio impreso como el papel. Y existe este chantaje financiero en el que solo ciertos medios, obviamente afines a los intereses políticos de la clase dirigente en Venezuela, tienen acceso a esas divisas, asfixiando así a los medios por el área de la materia prima. Eso, de manera muy breve, resume una problemática inmensa, y es ese cerco financiero que se ha trazado alrededor de los medios de comunicación. Pero no finaliza ahí, el problema se extiende al marco jurídico. Se ha tendido un cerco jurídico alrededor de la prensa y se ha creado todo un marco legal para poder ejercer la censura con cierto halo de legitimidad. Se crean instrumentos legales, se crean regulaciones estatales que hacen prácticamente imposible el libre ejercicio de la prensa, como el caso de la ley resorte de responsabilidad civil en medios de comunicación en Venezuela, que está construida basada en una serie de conceptos completamente ambiguos y libres a la interpretación. Imaginemos el caos legal en el que se encuentra un editor en jefe de un medio en Venezuela cuando tiene que lidiar con conceptos como zozobra o impacto psicológico.
cómo cubrir una noticia de sucesos o cómo cubrir un hecho violento o cómo cubrir una situación de secuestros, violencia en las cárceles en Venezuela, la problemática de la inseguridad, sin generar ningún tipo de sentimiento de angustia. Son problemáticas que per se generan angustia para aquellos que las cubren y para aquellos que la viven. Sin embargo, aquel que tiene el dedo en el botón de censura es el dueño del concepto legal de ese tipo de términos, como generar zozobra. Y por generar zozobra, un medio de comunicación puede ser multado y hasta cerrado. Por lo tanto, este marco jurídico que se ha construido le da un poder absoluto al Estado para controlar a los medios de comunicación. Adicionalmente, los entes reguladores que controlan el espacio radioeléctrico que permite transmitir a las emisoras de radio, a las estaciones de televisión, incluyen dentro de sus requisitos una serie de trámites imposibles de lograr en Venezuela. Por lo tanto, asfixian a los medios de comunicación en papeleos virtualmente imposibles. Tenemos el caso obvio de Radio Caracas Televisión, que tiene años asistiendo de manera religiosa cada semana, entregando su documentación para poder transmitir por cable y satélite, ya que sus equipos para transmitir en señal abierta fueron secuestrados, no hay otra manera de llamarlo, por parte del Estado venezolano, y su concesión de broadcaster no fue renovada. Ellos todavía tienen el músculo de producción para poder transmitir mediante cable y satélite, pero tienen que cumplir con ciertos papeleos y regulaciones y el Estado simplemente no los atiende. Cada vez que llega un representante legal, les dicen que la oficina está cerrada. Así que simplemente hacen imposible cumplir con los trámites legales. Y eso, de manera muy corta, resume lo que es un gran y elaborado cerco jurídico, que debo decirlo, es un producto de exportación. El modelo venezolano ya se está implementando en otros países de la región que han adoptado los mismos pasos. Primero, asfixiar de manera financiera a los medios de comunicación y luego encerrarlos en un cerco jurídico que no les permite operar de manera libre. Antes de pasar al tema técnico y de plataformas digitales, debo decir que es obvio que este tipo de cercos llevan a los medios de comunicación, a sus dirigentes, a sus directores y empresarios a una situación muy delicada que ha derivado en los últimos meses en una ola de venta desesperada de medios de comunicación, donde medios de muchísima historia y trascendencia en Venezuela han sido vendidos a testaferros o representantes indirectos de la clase gobernante para poder luego cambiar sus líneas editoriales y hacer lo que ya todos los otros medios que quieren subsistir sin problema hacen: voltear la cara al otro lado y evadir la realidad de lo que sucede en el país. Pero hay un tercer frente, y es el frente en el que quisiera poner la lupa por unos minutos, y me refiero precisamente al cerco técnico que se está creando en Venezuela y en América Latina sobre los nuevos medios, sobre los medios digitales. Cuando tuve el privilegio de asumir la dirección de medios digitales de RCN Internacional hace casi 5 años, las problemáticas que nos planteábamos y los grandes retos a futuro giraban en torno a cómo llevar a las nuevas generaciones las noticias de manera oportuna, con todo el contexto necesario, cómo penetrar en las nuevas tecnologías, cómo hacer el mensaje corto y conciso pero directo para llevarlo a Twitter, cómo aprovechar la interacción en tiempo real que nos permite Facebook y cómo democratizar el acceso al video en YouTube. Esos eran nuestros retos, esas eran nuestras problemáticas, ese era el centro de nuestras discusiones estratégicas dentro del canal, dentro de la organización. Nunca nos hubiésemos imaginado que nuestra nueva área de experticia iba a ser cómo evadir la censura técnica, cómo volvernos unos anti-hackers, unos especialistas en seguridad informática para poder garantizar que el canal básico de comunicación por el cual le informamos al mundo siguiera en línea. Y eso resume brevemente lo que ha sido nuestro año. Un reentrenamiento y una reprogramación de los periodistas digitales para no solo seguir ejerciendo nuestra labor de informar, sino hacerlo de manera viable, sin que sea censurado el mensaje en el camino. Y para extenderme en el tema, el cerco técnico, que es el último frente de la nueva censura latinoamericana, se da porque hay una ausencia y un vacío de legislaciones, de voluntad internacional de crear un marco común para poder regular el poder que tienen los gobiernos sobre el Internet. Actualmente en Venezuela, y voy a resumir brevemente la experiencia de NTN24, existe todo el poder posible de control únicamente en un actor, y es el gobierno, quien posee no solo la infraestructura, sino el marco jurídico y la asesoría, que debo decirlo, del gobierno chino, del gobierno ruso y por supuesto de La Habana para poder ejercer este tipo de censura. Muy brevemente, les cuento que el 12 de febrero de este año el canal NTN24 salió del aire por orden directa del gobierno de Nicolás Maduro, quien abiertamente en una locución presidencial comunicó su decisión de dar de baja al canal en toda la infraestructura de telecomunicaciones del Estado, pero también ejerció acciones directas de presión sobre
los operadores de cable y satélite para que dieran de baja el canal de sus parrillas. Inmediatamente la audiencia natural del canal se volcó a las redes sociales y se volcó a nuestro portal web para poder seguir accediendo a nuestra señal en vivo y a todos nuestros contenidos. Pero eso no duró mucho. Al correr de las horas, nuestros servidores y toda nuestra plataforma digital fue objeto de un ataque masivo, un ataque conocido como denegación de servicio. No es más, de cientos de miles de computadoras zombies afectadas por un virus que son dirigidas a sobrecargar los servidores de la plataforma. Eso es algo que nunca habíamos experimentado. Se escuchaba remoto los casos de China, Rusia, donde gran número de estas computadoras zombies atacaban un servidor. Ahora lo estamos viviendo en carne propia, como el poder del Estado contrataba sicarios digitales que básicamente van de baja a una plataforma. ¿Qué nos tocó? Asesorarnos, reforzar nuestras plataformas y volver al aire. Pero una vez más, eso no duró mucho. Volvimos a caer de offline en Venezuela debido a un bloqueo directo del gobierno que bloqueó el dominio ntn24.com y todas las combinaciones posibles que se nos ocurrieron adquirir para seguir bloqueando nuestra señal y bloquear nuestro acceso al público venezolano. Así que volvimos a innovar, volvimos a prepararnos y contraatacamos lanzando nuevas plataformas para poder brindarles el acceso a los venezolanos, específicamente a través de nuestras redes sociales, lanzando nuestra señal en vivo directamente a través de Twitter, Facebook y YouTube. Entonces conocimos una nueva capa de innovación por parte de aquellos que ejercen la censura. Nuestras plataformas brevemente fueron dadas de baja por parte del gobierno venezolano, alegando violación de los derechos de autor. Sí, tal como lo escuchan, violación de los derechos de autor sobre las alocuciones presidenciales, sobre las ruedas de prensa de los ministros del Estado, sobre la Gaceta Oficial y la publicación de documentos oficiales. Prácticamente Nicolás Maduro estaba ejerciendo una queja legal porque él era el dueño y señor de la propiedad intelectual del Estado, de la comunicación oficial del Estado, y utilizó ciertos hoyos en la legislación internacional para atacarnos y efectivamente sí, nos dio de baja, logró tumbarnos brevemente todas nuestras plataformas digitales nuevamente. Pero presentamos el caso y toda la documentación para desmontar este esquema de censura ante las grandes plataformas, Twitter, Facebook, YouTube, los grandes proveedores de servicios de Internet, y hoy en día, y por ya muchos meses, más de 6 meses, NT24 se mantiene en línea en Venezuela, desafiando todos los esquemas y todos los ataques continuos, destacando los ataques de hackers contratados por el gobierno, la sobrecarga de nuestros servidores y el uso de herramientas legales e internacionales en nuestra contra. Importante y como mensaje de cierre, destacar que no existe en este momento un organismo internacional, multilateral o ningún organismo rector a nivel internacional que pueda ayudar a crear un marco protector para que este tipo de abusos no puedan ser ejercidos por parte de un gobierno. Y es para nosotros muy importante llamar la atención sobre este tema y abrir el debate para que los organismos multilaterales den un paso al frente y tomen la iniciativa para prevenir que los gobiernos tengan poder absoluto sobre una plataforma que hoy en día debe ser la base de la nueva democracia comunicacional como lo es el Internet. Muchísimas gracias.